En esta ocasión hablaremos sobre narración. ¿Cuántas veces oíste decir, había una vez o érase que se era, y sabías inmediatamente que te contarían una historia? O bien, ¿cuántas veces has hablado con tus amigos y te dicen, fíjate qué, y te dispones para oír el chisme o relato que están por platicarte? Desde siempre, los seres humanos nos hemos explicado el mundo. Lo hemos transfigurado y nos lo han contado. Nos hemos convertido en emisores y receptores de las historias de otros. En un principio, historias orales, y al cabo del tiempo, escritas, e incluso en otros lenguajes como el cine, por ejemplo. Como sabes, toda narración consta de uno o varios personajes, reales o ficticios, implicados en una sucesión de eventos o acciones en un tiempo y espacio determinados. Estos dos, entonces, son elementos indispensables para tener en cuenta en toda historia. El tiempo sirve para ordenar las acciones, y se vale de marcadores tales como luego, antes, después, más tarde, un día antes, pasada una semana, el próximo mes, mientras tanto, y la lista entera de lo que revisaste en el texto de Casani. Se trata de elementos que fijan la narración en una cronología que pueda ser seguida por el receptor. El espacio, por su parte, es el sitio en el que ocurre la acción. Los especialistas lo conocen como universo diegético, que por supuesto se apoya en la descripción, porque en una narración convergen otras formas de escritura, pero de ello hablaremos en otra ocasión. En cuanto a la estructura de un texto literario narrativo, este consta de una situación inicial llamada planteamiento, el desarrollo, que contiene una situación nuclear denominada clímax o nudo y que rompe con la cotidianidad. Recordemos que algo importante debe pasar para ser digno de contarse. Y por último, la conclusión o situación final, en la que se restablece el orden a partir de la transformación del planteamiento inicial. La narración tiene dos grandes vertientes. Una es la literatura, cuando se trata de un texto ficticio con una finalidad estética, puesto que la literatura es un arte. Las crónicas, noticias o textos informativos son la otra vertiente. Cuando escribimos y leemos, debemos ser conscientes de qué queremos comunicar y cuál es el propósito, pues de eso depende el registro a emplear. Los lingüistas le llaman funciones de la comunicación. ¿Recuerdas el circuito de la comunicación y sus elementos? Referente, emisor, código, mensaje, canal o medio y receptor. Dependiendo de nuestro objetivo, debemos elegir desde dónde mandar el mensaje. Si se trata de transmitir un hecho de manera clara y objetiva para que el referente, es decir, de lo que estamos hablando, se comprenda bien, debemos utilizar la función referencial, la cual emplea un lenguaje recto y objetivo. Si en cambio se pretende hablar de las emociones del emisor, la función será sintomática o emotiva. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras.
por favor, no me quieras, no me quieras, no me quieras. Si lo que queremos es convencer al interlocutor, regularemos nuestro mensaje en función del receptor y emplearemos la función apelativa. Tenemos también la función poética, la cual se emplea en caso de que nuestro objetivo no sea comunicar de manera recta el mensaje, sino jugar con las palabras, darle un carácter simbólico y estético a lo que decimos, a partir del lenguaje connotativo, en el que no hay un sentido único, sino un sinfín de significados dependiendo del contexto. ¿Adivinaste? Se trata de la función empleada por la literatura. Veamos más de cerca el lenguaje denotativo y connotativo para esclarecer su concepto. Cuando decimos la palabra tambor, inmediatamente llega a tu mente un objeto con el que estás familiarizado. Estamos utilizando la palabra en su significado más claro y transparente. En las noticias escuchamos: los vecinos del poblado cercano llegaron a la estación tocando el tambor para despedir a sus amigos. Pero si utilizamos la palabra tambor para aludir a otra cosa, por ejemplo, en un verso de Federico García Lorca, dice: el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. No significa que el llano tuviera un tambor, sino hace referencia al golpeteo del galope del caballo que suena como un tambor. La palabra tambor adquiere diferente significado a partir del contexto en el que está inscrito. Estamos ante un ejemplo de lenguaje connotativo. Es una forma metafórica de expresión donde la palabra y sus sonidos se mantienen, no así su significado. La metáfora es el tropo o figura retórica más empleada por la literatura. En esta figura sustituimos una cosa con el nombre de otra que tiene relación de semejanza, y de ahí que podamos intercambiarla. Por ejemplo, si decimos las perlas de su boca, pensamos en los dientes. ¿Pero por qué no en los labios? Exacto, porque las perlas y los dientes tienen características comunes que permiten el reemplazo metafórico. ¿Cuáles son esas características en común? Tamaño, dureza, color, textura. ¿Se te ocurre algo más? Entonces, la literatura se vale de la función poética, la cual utiliza el lenguaje connotativo. Como te dije en un principio, la narración en general y la literatura se ha utilizado desde tiempos remotos. Se inscribe en diferentes corrientes o movimientos que la dotan de características particulares, de acuerdo con un momento histórico. A su vez, se agrupa en géneros. La narrativa literaria se divide en cuento, novela, mito, leyenda y fábula. En conclusión, la narración se define por la acción que le ocurre a uno o más personajes en un tiempo y espacio determinados. Su estructura es planteamiento, desarrollo, nudo, desenlace. Existen narraciones con fines informativos o estéticos. La narración, como en cualquier forma de comunicación, tiene funciones específicas. La función referencial emplea el lenguaje denotativo, la poética, connotativo. En la próxima clase veremos las características de los géneros citados y ejemplos de ellos. Hasta entonces.